Y perfecto. Entonces, pues buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el webinar o la sesión informativa de los retos de la empresa familiar. Un enfoque práctico para empresas pequeñas y medianas. Yo soy Eduardo Gutiérrez y nosotros somos Functional Business Coaching, buscando siempre soluciones prácticas y medibles a corto plazo. Estas son algunas de las empresas con las que estamos trabajando como referencia, además de algunas asociaciones, cámaras y diversas instituciones de beneficencia. La agenda del día de hoy, vamos a hablar algo acerca del coaching funcional y después vamos a abordar el temario. Vamos a hablar del modelo de los 3 círculos, el gobierno corporativo y los pilares de transformación para empresas familiares. Al final vamos a tener una sesión de cierre de 15 minutos para profundizar en dudas, comentarios o preguntas que tengan acerca de esta información. Además, les vamos a compartir a los interesados un diagnóstico funcional del estatus de la empresa familiar. El programa de entrenamiento del día de hoy, las ventajas son que ya estamos aquí, vamos a aprovechar este tiempo, vamos a enfocarnos y participar con dudas, comentarios o preguntas. De preferencia, evitar distracciones y apagar el celular o ponerlo en vibrador. Como ya mencioné, participar con preguntas, dudas, comentarios, ya sea por chat, y la licenciada Yuritzia nos va a apoyar transmitiéndonos todos sus comentarios o dudas. Al final de la sesión vamos a compartir una recapitulación, un resumen de los puntos más importantes de la sesión, además de listar el email de contacto para recibir esta presentación y demás formatos utilizados. También vamos a compartir la liga de este y otros webinars en el blog de nuestra página de internet. Vamos a empezar hablando algo acerca del coaching funcional. Esta es una metodología de impacto inmediato, utilizando un enfoque práctico de fácil implementación y adaptada para empresas en México. Se utilizan diferentes técnicas de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico, participativo y además de ciertas estrategias de aprendizaje digital. Además, contamos con una plataforma digital con más de 100 aplicaciones personalizadas para el control y desarrollo de las empresas, buscando siempre el balance correcto entre personas y procesos. Las bases de la metodología se basan en las mejores prácticas de expertos en diferentes áreas y toda nuestra metodología está certificada y registrada en diferentes dependencias de gobierno. Dentro de la estrategia de funcional 8Ps ahora en este webinar enfocado a los retos de las empresas familiares, vamos a tocar diferentes áreas como el personal, la planeación, los procesos, el performance o el desempeño, además de la rentabilidad o el profit, las utilidades de la empresa. Como mencionamos, este es un enfoque de aplicación práctica de los pilares de transformación para empresas familiares. ¿Sí? El alcance o beneficios son el tener una mayor rentabilidad mediante la estructura y control de la empresa para mantener el patrimonio de la familia.
A veces es una necesidad aparente, a veces no es tan aparente, pero siempre es necesaria y siempre manteniendo la relación entre las personas, familiares, no familiares y la organización. Pero, ¿qué es la empresa familiar? La empresa familiar la definimos como una organización que está administrada por una o varias familias, a veces entre varias generaciones, y que usualmente tienen la visión de que la siguiente generación va a darle continuidad a la empresa. ¿Cuáles algunas características comunes? ¿Cuáles son lo que caracteriza a las empresas familiares en México que no cuentan con un sistema de información efectivo? Además de tener controles ineficientes. Esto lo vamos a ver cómo corregirlo más adelante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una empresa familiar y una familia empresaria? La familia empresaria es un resultado de cultura que promueve la unidad familiar y la participación de sus miembros, trabajen o no en la empresa, para que compartan así una misma visión del negocio y tengan valores en común. Para desarrollar esta cultura, necesitamos establecer una estructura definida. Necesitamos establecer las reglas del juego. Vamos a empezar ahora sí con el modelo de los 3 círculos, un poco de historia de la metodología para la estructura de empresas familiares. ¿Cuál es el origen? El modelo de los 3 círculos lo desarrolló el doctor Renato Taiguri, estudiando las relaciones humanas para la administración de empresas familiares cerca de los años 70 en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Y desarrolló este modelo a seguir porque descubrió que las empresas familiares tienen los mismos retos y hasta la fecha se utiliza como un modelo a seguir en todo el mundo. Pero, ¿qué es este modelo de los 3 círculos? Este presenta 3 grupos diferentes: los familiares, los integrantes de la empresa y los dueños, accionistas. Y estos 3 grupos combinan una serie de 7 subgrupos que tienen diferentes intereses y objetivos en la empresa. Pueden ser dueños que trabajen en la empresa, que sean empleados, o que no trabajen, pero que sean familiares, o familiares que trabajan en la empresa, pero no tienen una participación, o pueden ser inversionistas, dueños, accionistas, que ni son familiares ni son empleados de la empresa. Y la clave es definir el desempeño, los roles, la compensación y sobre todo las políticas de interacción que determinan la dinámica entre estos 7 subgrupos para evitar tensiones y conflictos dentro y fuera de la empresa. Ahora, ¿cuál es la estructura que hablábamos para definir en estas empresas familiares? Pues se necesita o se le llama gobierno corporativo. ¿Por qué necesitamos darle estructura? Porque además de las relaciones administrativas día a día de la empresa, en las empresas familiares interviene un componente emocional más fuerte que en otras empresas. Intervienen mucho los sentimientos de los participantes, sean trabajadores o no de la empresa. Por otro lado, ¿cuáles son? Hablábamos de los retos de la empresa familiar. ¿Cuáles son los dilemas comunes de las empresas familiares? Muchas veces hay que cambiar al líder, hay que cambiar al director.
¿Cómo? Buscar diferentes experiencias. ¿Qué preparación tienen los miembros de la familia, los integrantes de la empresa? ¿Qué habilidades estamos buscando como empresario? ¿Qué habilidades necesitamos desarrollar de liderazgo en este nuevo líder? ¿Cómo se asignan los puestos a los diferentes integrantes de la organización? ¿Es diferente para los familiares? ¿Cómo está la estructura de compensaciones o remuneración, prestaciones, sueldos, salarios, bonos? ¿Es algo equitativo para los familiares, para los que no son familiares? O muchas veces hemos visto que los miembros nuevos de la familia que se integran a la empresa no tienen puestos definidos. O si tienen el puesto, al menos de nombre definido, no tienen responsabilidades. Y esto causa muchos conflictos en las relaciones interpersonales con los demás integrantes de la organización. O también nos pasa que una empresa exitosa, crece la familia, se casan los hijos y a su vez desarrollan más integrantes de sus familias y se tiene el riesgo o la intención o la obligación de solventar los gastos de diferentes familias. O como alguna vez nos tocó con la matriarca o la mamá de la organización, dice: yo quiero que mis hijas sigan viviendo igual que cuando vivían en mi casa, ahora con sus familias, trabajen o no en la empresa. Entonces, ¿cómo se asignan esos gastos de varias familias que ni siquiera están participando en la empresa? Y todo esto se tiene que establecer, se tiene que regular. Por otro lado, ¿se tiene cabida en la empresa para las nuevas generaciones? ¿Debemos de tener la obligación o la responsabilidad de darles trabajo a todos los integrantes de la familia? ¿Se tienen problemas financieros o deudas, sean de los familiares o de la empresa, y se cree o se tiene la noción de que la empresa tiene que solventar todas estas deudas? ¿Cómo se define los proyectos de inversión de la empresa contra el reparto de dividendos o utilidades? ¿Cómo se establecen las reglas para tener una equidad entre todas las familias, diferentes porcentajes de participación en la empresa? ¿Cómo se define la estrategia de crecimiento para mantener el patrimonio, las metas y objetivos de la empresa? Hay algunos miembros de la familia que tienen resistencia al cambio o que tienen aversión al riesgo, que no intentan nuevas estrategias, que no se adaptan a nuevas tecnologías. O tenemos problemas por el arraigo de ciertas costumbres o privilegios de diferentes personas o familiares en la organización. Entonces, todos estos son dilemas comunes que se deben de afrontar, se deben de establecer, se deben de definir para dar esa estructura a la empresa familiar. Por otro lado, ¿cómo prevenir y solucionar los problemas personales o los problemas entre familias? ¿Cómo mantener una buena relación independientemente de las diferencias generacionales o las diferencias en personalidades de los diferentes integrantes de la familia? O también mantener y definir bien las relaciones de jefe subordinado
porque nos ha tocado en varias empresas donde el papá se retira de la empresa y ahora los hijos no aceptan al nuevo director. Tú no eres mi jefe, tú no eres mi papá, tú no me mandas, aquí todos somos dueños, y se crea un vacío de liderazgo, se crea un vacío de dirección en la organización, y esto causa o es una fórmula para el desastre. ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es el responsable de tomar las decisiones? Hay un nuevo líder que cambia de estilo, que ahora tiene una diferente personalidad, o algunos integrantes de la organización tienen falta de interés o falta de disciplina, no mantienen un horario, no faltan. Nos pasó en una empresa que cuando el papá salía con clientes, proveedores, o no estaba en la empresa, los hijos se salían de la empresa sin avisar, inventaban algo que hacer y simplemente no trabajaban ese día. Por otro lado, esto ya nos ha tocado en empresas más grandes, se crean grupos de poder. ¿A quién apoyas tú? ¿De qué lado estás? ¿A qué familia apoyas? O se crea una rivalidad entre las diferentes familias, y todo esto causa conflictos en la organización. También, cuando no se tiene el control de los recursos de la empresa y los utilizan ciertas personas para uso personal, el chofer, el contador, el vendedor, la persona de mantenimiento, la contadora, yo qué sé, impresoras, el carro, el camión. Por otro lado, cuando algunos miembros de la familia trabajan en la empresa, pero también tienen otros negocios, algunos relacionados, competidores, son proveedores, ofrecen algún servicio, son distribuidores, tienen otro trabajo y trabajan medio tiempo, trabajan a medias, o como mencionábamos, tienen relación de cliente o proveedor con la empresa, venden la segunda, la tercera, los rechazos, o tienen precios privilegiados. Entonces esto causa también conflictos entre las familias. ¿Por qué? Porque hay algunos beneficios que no son equitativos, que no son uniformes para todos. O, como también mencioné, tiene un negocio que es competencia. Crean un negocio con el entendido de que es diferente, es complementario, pero en realidad está usando los recursos de la empresa para crearle competencia. O algunas personas o familias tienen necesidades económicas especiales, una enfermedad o simplemente deudas. Otros que necesitan más recursos. ¿Cómo se manejan todos esto? Para eso hablábamos de que se necesita tener una estructura, se necesita establecer las reglas de juego. Otra, compensaciones no autorizadas de diferentes personas. Se toman la caja chica como propias o se autoprestan con los recursos de la empresa, teniendo autorización o no de los demás miembros de la familia. Entonces, todo esto son problemas comunes que hemos visto en las empresas, y aquí lo que vamos a ver es cómo prevenirlos, cómo darle esa estructura para poder solucionar y prevenir estos conflictos. Por otro lado, ¿qué es el gobierno corporativo? El gobierno corporativo es el conjunto de procedimientos para establecer estas reglas entre la familia, los miembros de la familia y la empresa, además de estructurar la toma de decisiones y muy importante, la rendición de cuentas a los accionistas, estén o no en la empresa. Estas son las reglas del juego que debemos de establecer, y son específicas dependiendo de las necesidades de cada empresa.
Por otro lado, para establecer estas reglas, hay diferentes estrategias o diferentes condiciones de la empresa que se tienen que tomar en cuenta, como es el ciclo de vida de la empresa. Está en la infancia, está empezando, juventud, desarrollo, consolidación, está en adolescencia, está ya en la madurez y se necesita diversificar. ¿Cuáles son las crisis que se presentan en las diferentes etapas de la empresa? Porque una empresa que está en crecimiento tiene una crisis de liderazgo, después se necesita la profesionalización, después se necesitan los controles, después ya más, cuando la empresa crece y ya está más establecida, se crea una crisis de burocracia. Nadie toma la decisión más que el director o el fundador. No se tienen los mecanismos para delegar, los mecanismos para desarrollar liderazgo en las diferentes áreas. O ya cuando está la empresa muy madura y está todo establecido, ahora lo que se necesita es un cambio, la gestión de cambio, la diversificación, flexibilizarse, institucionalizarse, cambiar la tecnología, cambiar la estrategia, etcétera. Entonces, dependiendo del ciclo de vida de la empresa, son las estrategias que se deben de tomar para establecer las reglas del juego. Otra es muy importante, dependiendo del tamaño de la empresa, es micro, pequeña, mediana, grande. ¿Por qué? Porque las reglas del juego y las relaciones entre la familia y la empresa cambian, son muy dinámicas dependiendo del tamaño de la empresa. Pero ahora vamos a hablar de los pilares de transformación. ¿Cuáles son los elementos clave para establecer este gobierno corporativo de las empresas? Los pilares de transformación se basan en el gobierno corporativo, como ya mencionamos, en el protocolo familiar, el plan de sucesión, que vamos a profundizar más adelante, la institucionalización de la empresa y las mejores prácticas establecidas por organismos nacionales e internacionales. En base a esto debemos de definir las necesidades específicas. ¿Para qué? Para definir las prioridades de cuáles son los puntos que necesita la empresa, las necesidades específicas, para darle una prioridad al plan de transformación de la empresa familiar. Empezando por el gobierno corporativo, ya lo mencionamos, son las normas y procedimientos que hay que establecer entre la familia y la empresa. Hablábamos del modelo de los 3 círculos, algunos de los 7 subgrupos eran familiares, algunos trabajaban o no en la empresa, algunos son dueños o no son dueños, y algunos son dueños que no son familiares o que no trabajan en la empresa. Pero ¿cuál es la estructura de control que se recomienda? Hablábamos también del tamaño de la empresa y de las necesidades específicas. Empezamos con el personal de la empresa y su equipo directivo. Normalmente las empresas pequeñas y medianas trabajan con un administrador único, pero siempre es recomendable tener un consejo de administración, un consejo. ¿Para qué? Para que apoye a este administrador único, líder o director, a tomar las mejores decisiones. Ya en empresas más grandes se tiene asambleas de accionistas y o consejo familiar. ¿Por qué? Porque cuando ya tiene un nivel la empresa donde ya requiere de consejeros externos, consejeros profesionales, se crea un consejo familiar que es el que establece la estrategia de la empresa, de la familia o de las familias, para transmitírselo al consejo de administración, que puede estar configurado
entre consejeros profesionales y miembros de la familia también. Y también comentábamos de miembros de la familia que usan los recursos de la empresa. Ya muchas empresas ya de tamaño mediano o grande, dependiendo de los recursos, establecen una oficina familiar para dar estos servicios a la familia y no tengan que ir directamente a utilizar los recursos de la empresa, sino se asignan ya sean choferes o las prestaciones o las necesidades de la familia, la administración de bienes, inversiones, etcétera, inmobiliarias, y esas la manejan por medio de una oficina familiar. Y además de ya cuando intervienen varias familias, se tiene también la figura de la asamblea familiar. Esta no decide tanto el rumbo de la empresa, sino es más informativa, es para transmitirles los valores, los proyectos y el estatus y resultados de la empresa. Entonces, como mencionábamos, dependiendo del ciclo de vida de la empresa y del tamaño, además del número de familias o del número de familiares que está integrados en la organización de la empresa, se define cómo es la estructura de control idónea para tu empresa familiar. Por otro lado, el protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? Es un documento que establece reglas entre todos los miembros de la familia, trabajen o no en la empresa. ¿Por qué? Porque es común que en una empresa familiar existan la falta de reglas, incluso de comunicación efectiva entre sus miembros, o de los que están trabajando en la empresa que no cumplan horarios, no tengan responsabilidades, como mencionábamos, no respetan las líneas de mando, dan órdenes al personal de otra área que no les compete, y esto causa continuamente o frecuentemente confusión, descontrol, conflictos interpersonales. Pero eso sí, a la hora de revisar los sueldos o los bonos, estos miembros de la familia que no tienen responsabilidades definidas o que no tienen puestos definidos, ahí sí exigen a cambio hasta lo que no hacen, hasta lo que no se les ocurre. Entonces, para esto se tienen que tener reglas para los familiares, establecer bien cómo van a relacionarse o cuál va a ser la relación con la empresa, reglas para la empresa y sus trabajadores, empleados, sean familiares o no. Esto es un tema muy extenso. De eso, si quieren, lo profundizamos más adelante. Y el tercer elemento clave del protocolo familiar son las reglas de la propiedad, las reglas de los accionistas, de los dueños, la política de dividendos, del emprendimiento, de transmisión de acciones, etcétera. Entonces, aquí es donde enlazamos los 3 grupos del modelo de los 3 círculos y los 7 subgrupos. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son los problemas o cuáles son los conflictos que se están creando con las relaciones familiares y empleados de la empresa, para establecer las prioridades y un plan para la prevención y resolución de estos conflictos. Por otro lado, el plan de sucesión. ¿Qué es el plan de sucesión? Cuando el fundador o el líder actual de la empresa entrega la operación o la propiedad de la empresa a sus sucesores o al siguiente líder. Aquí se recomienda mucho que esto se vea en consenso con la familia, y hay 2 tipos de sucesión: la sucesión de la operación, ya sea un miembro de la familia o un profesional externo a la familia, sea un miembro actual de la organización o contratación de un profesional externo. ¿Y quién va a hacer esta selección? ¿Quién está capacitado para
tomar la decisión de esta selección y cómo se va a evaluar a los candidatos, además de quién le va a dar y cómo se va a dar el entrenamiento de este nuevo líder de la organización. Por otro lado, es la sucesión patrimonial, transmisión de la propiedad accionaria. ¿Cuáles son algunas opciones de reparto? Solamente repartir a los hijos empleados por partes iguales a todos los hijos o un porcentaje en base a criterios. Por otro lado, se tiene que tener el testamento de no solamente la propiedad accionaria, sino otros activos del patrimonio, y tiene que estar actualizado porque hemos visto que en algunas familias se les pasa la decisión a los hermanos que sobreviven o a la familia que sobrevive y no está claro cuáles son las reglas de la empresa. O nos sucedió en una familia donde los gastos de los bienes de la familia corrían por parte de la empresa, las acciones de la empresa se la pasan a los hijos que estaban trabajando en la empresa, a las hijas o a los demás hijos que no participaban en la empresa se les dio bienes y se les dio una herencia líquida en dinero, y ahora decían quién va a correr con los gastos de los activos del patrimonio, quién va a correr con los gastos de la casa, del rancho, de la casa en la playa. No, pues la empresa siempre ha corrido con eso, y los que recibieron dinero dicen, pues eso es, la costumbre es de que la empresa corra con ello, aunque ya no sea de toda la familia. Y eso creó un conflicto al grado en que dejaron de pasarle dinero incluso a la mamá. Y la mamá se quedó sin ingresos de ahí en adelante. Entonces todo esto se tiene que establecer en vida, no esperarse a que se mueran algunos miembros de la familia o se separen de la organización. Por otro lado, la institucionalización de la empresa es otro elemento clave. Hablamos de la estructura de control para la toma de decisiones y definir la estrategia de la empresa. Para esto se necesita el plan estratégico, políticas generales, de la definición de objetivos y metas, definir un presupuesto y flujo de efectivo, definir la cultura y valores de la organización, tener establecido un organigrama y descripción de puestos para los miembros de la familia y para el resto de la organización, tener bien específicos los roles y responsabilidades de todos los que participan en la organización, y tener también la evaluación del desempeño y potencial de los miembros, no solamente del equipo directivo, sino a todos niveles, sean o no familiares. Manuales de operación, además de indicadores de desempeño, operación, ventas y financieros. Para esto se sigue la metodología del pensamiento de proceso o process thinking, donde empieza con la planeación, el complemento de la información, la estabilidad de la operación para después trabajar en la optimización y desarrollo de liderazgo e integración del equipo. Y por último, las mejores prácticas. Les vamos a pasar un compendio, un resumen del código de las 51 mejores prácticas corporativas del Consejo Coordinador Empresarial. Estas son las mejores prácticas que se aplican para todo tipo de sociedades, independientemente del tipo de incorporación o del tamaño de la empresa. Y esto es algún resumen de lo que marca el Consejo Coordinador Empresarial. Seguir el proceso de institucionalización, como ya lo mencionamos, tener transparencia de la operación para todos sus accionistas. También nos ha pasado en algunos casos
donde los directivos no presentan los resultados o la información completa a los inversionistas o diferentes miembros de la familia que son dueños de la organización. Presentación adecuada en tiempo y forma de la información, resultados mensuales, juntas de consejo trimestrales, juntas de resultados anuales, etcétera. Competitividad en un entorno globalizado, utilización de nuevas tecnologías, los riesgos de importación, de competencia internacional, acceso a diferentes fuentes de financiamiento, tener plan de sucesión, como también ya lo mencionamos, no solamente operativa y patrimonial, no solamente del líder de la organización, sino de su equipo directivo. Plan estratégico de la empresa, tener un presupuesto de operación financiero, de inversiones, de proyectos de inversión, política de autorización de inversiones y reparto de utilidades, como también, o dividendos, como lo mencionábamos. Identificación y control de riesgos internos y externos de la organización. Esto, en general, son los pilares de transformación de la empresa familiar. Ahora, vamos a ver cuáles son las claves del éxito. Las claves del éxito del gobierno corporativo de una empresa familiar es identificar las necesidades específicas de la empresa. Ya lo veíamos, según el tamaño, según el ciclo de vida. Elaborar un plan funcional con prioridades en base a las necesidades específicas de la empresa. Definir las prioridades, establecer las reglas de juego de la familia, de la empresa y de los accionistas. Integrar a la familia en la toma de decisiones. Mantener una comunicación abierta con todos los miembros de la organización y con todos los familiares, trabajen o no en la empresa. Esto para prevenir conflictos familiares actuales y futuros. Estas son las 7 premisas básicas que se tiene como claves de éxito para la empresa familiar. Ahora sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Si tienen alguna duda, igual nos la pueden compartir. Pueden abrir sus micrófonos o nos la pueden compartir en el chat y con gusto se la responderemos. Perfecto. Por otro lado, también tenemos una herramienta que es un diagnóstico funcional para ver cómo está tu empresa dentro de los diferentes pilares de transformación y cómo se califica y cuáles son las acciones o prioridades a tomar. Entonces, por otro lado, si tienen alguna pregunta, nos las pueden hacer llegar ahora o en el futuro, ahí con la información de contacto que les va a pasar la licenciada. Y sobre todo, veíamos un ejemplo de que imaginarnos buenos resultados no es suficiente. Necesitamos un plan funcional. Y como mencionamos, para cualquier duda o comentario, aquí están algunos medios de contacto. Ahí está nuestra página de internet, el teléfono y email para que nos hagan llegar cualquier duda o pregunta. Así como les decimos, vamos a tener la grabación porque muchas personas aquí nos mandaron por el WhatsApp que no se pudieron conectar, licenciada. Hay que revisar eso o programamos otro webinar en el futuro para que puedan tener estas personas acceso directo al webinar.
Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda. Aquí Arturo Leal, muchas gracias. Nos comparte su correo, ya que le gustaría enseñársela a familiares. Con gusto te Perfecto. enviamos la presentación y posteriormente estaremos programando una segunda edición, igual para invitarlos y con gusto nos puedan acompañar. Lalo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Oye, ¿existe algún checklist de esto? Exacto. Por eso les mencionaba que les podemos compartir una herramienta que es un diagnóstico funcional de cómo está tu empresa con relación a los 5 pilares de transformación. Ok, perfecto, identificado. Gracias. Claro, pásanos ahí tu email y con gusto la licenciada te hace llegar el diagnóstico. Gracias, Lalo. Un abrazo. Igual. Entonces, como mencionábamos, esos son los pilares de transformación. Seguimos en contacto para cualquier duda o comentario en el futuro y les hacemos llegar el formato y para cualquier cosa seguimos en contacto y no me queda nada más que agradecer, licenciada, y a todos los participantes. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. No sé si tengas algo que agregar, licenciada. Muchas gracias a todos por acompañarlos. Con gusto a los que nos compartieron su email y algunos me lo mandaron en mensaje directo su correo. Se los enviaré el recap, así como el formato del diagnóstico empresarial. Perfecto, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.